Hace unos años, trabajaba como empleado en una pequeña morgue en un pueblo remoto de México. Mi trabajo consistía en recibir los cuerpos de personas fallecidas, realizar la preparación para el embalsamado y en ocasiones ayudar a los forenses en las autopsias. Las historias de fantasmas y eventos paranormales eran comunes en nuestro lugar de trabajo, pero nunca me habría imaginado que terminaría siendo testigo de algo mucho más oscuro y aterrador. Una noche, cuando el reloj marcaba cerca de la medianoche, recibimos una llamada de emergencia. Un accidente automovilístico había ocurrido en una carretera cercana y varios cuerpos necesitaban ser llevados a nuestra morgue. El ambiente estaba tenso mientras nos preparábamos para recibir los cuerpos destrozados. Los cuerpos llegaron en bolsas mortuorias y, con el tiempo, los colocamos en las mesas de autopsia. Esa noche, había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera observándonos. Ignoré el escalofrío que recorrió mi espalda y continué con mi trabajo. Los forenses comenzaron las autopsias y yo ayudaba como de costumbre. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. La iluminación parecía parpadear y la temperatura de la habitación bajó abruptamente. De repente, escuché un susurro inquietante proveniente de un rincón oscuro de la morgue. Volteé y no vi nada, pero la sensación de ser observado se intensificó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba concentrarme en mi trabajo y apartar mis pensamientos de la inquietante sensación. A medida que avanzaba la noche, las cosas empeoraron. Los susurros se volvieron más audibles y sentí como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Las luces parpadearon más violentamente y las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose de manera inusual por las paredes. Incluso los forenses parecían nerviosos y perturbados por la atmósfera inusual. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las mesas de autopsia, los cuerpos de las víctimas del accidente estaban dispuestos en una formación extraña. Sus extremidades estaban colocadas en patrones que se asemejaban a símbolos satánicos. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si alguien hubiera estado manipulando los cuerpos después de que los habíamos colocado allí. El terror se apoderó de mí y miré a mi alrededor en busca de explicaciones. Fue entonces cuando vi una figura oscura en una esquina de la sala. No podía distinguir los rasgos, pero sentí una presencia malévola emanando de ella. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de salida, mi corazón latiendo descontroladamente. Afortunadamente, logré salir de la morgue y, junto con los forenses, abandoné el edificio en pánico. Llamamos a la policía y regresamos con ellos para investigar lo que había sucedido. Sin embargo, cuando ingresamos a la morgue, todo parecía estar en orden. Los cuerpos estaban en sus lugares y no había signos de símbolos satánicos ni de actividad paranormal. Aunque las pruebas físicas eran inexistentes, nunca pude olvidar la sensación de miedo y malestar que experimenté esa noche. Dejé mi trabajo en la morgue poco después y me mudé a otro lugar en busca de una nueva oportunidad laboral. A pesar de que nunca pude explicar lo que sucedió esa noche, siempre estuvo presente en mis pesadillas y en mis pensamientos más oscuros. La experiencia me dejó con la certeza de que hay cosas en este mundo que trascienden nuestra comprensión, cosas oscuras y perturbadoras que pueden acechar en los lugares más inesperados. Cada vez que paso cerca de una morgue, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, recordándome que el mal puede manifestarse de maneras que desafían toda lógica y explicación. Historia de terror número 2. Hace algunos años, trabajaba en un antiguo hospital convertido en morgue en el corazón de una ciudad en México. La edificación había visto innumerables tragedias a lo largo de los años, y muchos decían que estaba impregnada de energías oscuras y presencias inquietantes. Aunque no solía prestar atención a los rumores,
Pronto me vi envuelto en una serie de eventos que me dejaron con un miedo que no puedo olvidar. Una noche, mientras realizaba mi turno en la morgue, recibimos un flujo inusualmente alto de cuerpos. Una serie de accidentes había ocurrido en la ciudad y los cuerpos de las víctimas se amontonaban en las mesas de autopsia. Mientras realizaba mi trabajo, comencé a notar algo extraño: los cuerpos parecían moverse ligeramente. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido al cansancio y al estrés. Pero cada vez que miraba de reojo, parecía que los cuerpos habían cambiado de posición mínimamente. Lo que comenzó como una preocupación incómoda se convirtió rápidamente en una sensación abrumadora de terror. Decidí investigar más a fondo y, cuando estaba seguro de estar solo en la morgue, observé detenidamente a los cuerpos. Fue entonces cuando vi que, en efecto, los cuerpos se movían. Sus brazos se desplazaban ligeramente y sus extremidades se retorcían como si intentaran liberarse de las bolsas mortuorias que los contenían. Cada intento de descubrir una explicación lógica fracasaba mientras mi miedo crecía. Incapaz de soportar la inquietante visión, llamé a uno de mis colegas para mostrarle lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando llegó, los cuerpos parecían haber regresado a su estado inmóvil habitual. Mi colega me miró con escepticismo, sugiriendo que el cansancio y el estrés podrían haber distorsionado mi percepción. Aunque dudé de mi propia cordura, sabía que lo que había visto era real. Durante las siguientes noches, los incidentes continuaron. Los cuerpos parecían moverse cada vez que estaba solo en la morgue. Mis colegas comenzaron a evitar la morgue durante la noche, dejándome solo para enfrentar lo que parecía ser una pesadilla interminable. La tensión y el miedo comenzaron a afectar mi salud mental. Las sombras parecían bailar en las paredes y los susurros ininteligibles resonaban en mis oídos. En medio de la oscuridad, los cuerpos parecían contorsionarse de manera aún más intensa, como si estuvieran tratando de liberarse de su estado de muerte. Una noche, mientras observaba con horror cómo los cuerpos se movían en las mesas de autopsia, algo inimaginable sucedió. Uno de los cuerpos se levantó abruptamente, sus ojos sin vida mirándome fijamente. No podía creer lo que estaba viendo. El cuerpo avanzó hacia mí con una lentitud espeluznante, sus movimientos rígidos y torpes, como si estuviera atrapado en un estado entre la vida y la muerte. En un acceso de pánico, corrí fuera de la morgue y pedí ayuda a gritos. Mis colegas llegaron corriendo y entraron a la morgue conmigo. Sin embargo, encontramos todos los cuerpos en su lugar, inmóviles y sin signos de vida. Nadie más había visto lo que yo había presenciado. Abandoné mi trabajo en la morgue esa misma noche, incapaz de soportar la angustia y el terror que me habían consumido. Aunque intenté convencerme de que había sido víctima de alucinaciones, el recuerdo de los cuerpos moviéndose y de aquel cadáver que parecía haber vuelto a la vida sigue persiguiéndome en mis pesadillas. La experiencia me dejó con la certeza de que en el oscuro rincón entre la vida y la muerte, hay secretos insondables que nuestra mente no puede comprender, y horrores que pueden manifestarse de maneras que desafían toda explicación lógica. Historia de terror número 3. Hace un tiempo, trabajaba como asistente en una morgue de un pequeño pueblo en México. Mi trabajo consistía en ayudar con la preparación de los cuerpos y asegurarme de que todo estuviera en orden para los procedimientos posteriores. Aunque ya había escuchado rumores sobre sucesos extraños en el lugar, nunca imaginé que estaría en el centro de una experiencia aterradora que involucraba brujería y oscuros secretos. Una noche, mientras realizaba mi turno habitual, noté que algo estaba fuera de lo común. Había una inusual cantidad de velas encendidas en una de las salas de autopsias y un aroma a incienso llenaba el aire. Intrigado y algo perturbado, me acerqué para investigar. Lo que vi me dejó helado. Los cuerpos de los difuntos estaban dispuestos en una formación que parecía seguir un patrón ritualístico.
Símbolos misteriosos habían sido trazados en el suelo con lo que parecía ser tiza, y pequeños objetos como plumas, huesos y hierbas estaban colocados alrededor de los cuerpos. No sabía qué pensar, pero la atmósfera estaba cargada de una energía inquietante y opresiva. Temeroso pero intrigado, decidí observar desde la distancia para descubrir si alguien estaba detrás de esto. Mientras observaba, una figura encapuchada entró en la sala. No pude ver su rostro, pero su presencia exudaba un aura misteriosa y oscura. La figura comenzó a recitar palabras en un idioma que no reconocía, palabras que sonaban como conjuros y hechizos. Los objetos alrededor de los cuerpos parecían moverse por sí solos en respuesta a las palabras susurradas. La atmósfera se volvió cada vez más densa, y sentí como si estuviera atrapado en un sueño lúcido del que no podía escapar. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo la figura encapuchada continuaba su ritual, canalizando una energía que no podía comprender. Los cuerpos en la sala parecían vibrar en respuesta a la actividad, y las velas parpadeaban erráticamente. Justo cuando pensé que no podía soportar más, la figura encapuchada se detuvo abruptamente y se giró hacia mí. Aunque no podía ver su rostro, sentí que sus ojos estaban clavados en mí, como si supiera que estaba observando. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me sentía completamente vulnerable ante su presencia. En ese momento, la figura comenzó a avanzar hacia mí. Mi instinto de supervivencia se apoderó de mí y corrí fuera de la sala en pánico. Salí de la morgue y busqué ayuda de mis colegas, pero cuando regresamos, la sala estaba vacía. Los cuerpos y los objetos rituales habían desaparecido y la atmósfera había vuelto a la normalidad. A pesar de que no había evidencia física de lo que había presenciado, el terror y la perturbación de esa noche nunca me abandonaron. Dejé mi trabajo en la morgue poco después y traté de poner esa experiencia detrás de mí. Sin embargo, siempre me quedó la inquietante sensación de que había sido testigo de algo más allá de nuestra comprensión, algo que involucraba oscuros secretos y brujería que trascendían la realidad que conocemos. Historia de terror número 4. Hace años, trabajaba como cuidador nocturno en una antigua morgue en México. Mi labor consistía en asegurarme de que todo estuviera en orden durante la noche y que los cuerpos estuvieran debidamente cuidados hasta la mañana siguiente. Aunque había escuchado historias sobre la morgue estar embrujada, nunca pensé que me encontraría cara a cara con los espíritus inquietos que supuestamente la habitaban. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual por las salas de autopsias, noté un cambio en el ambiente. Una sensación de frío intenso se apoderó de la morgue, a pesar de que las temperaturas eran templadas en el exterior. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una brisa helada me rozó la piel. Intenté descartar mis nervios y atribuir la sensación a mi imaginación, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Continué con mi trabajo, tratando de mantener la calma mientras recorría los pasillos silenciosos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar susurros débiles y suspiros ahogados. Volteé rápidamente, pero no había nadie a la vista. La sensación de ser observado se intensificó y la tensión en el ambiente parecía aumentar con cada paso que daba. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las salas de autopsias, los cuerpos yacían en las mesas, pero sus formas eran borrosas y distorsionadas, como si estuvieran parcialmente desvaneciéndose en el aire. Parpadeé varias veces, pensando que mis ojos me engañaban, pero la visión persistió. Los cuerpos parecían ser una especie de proyección fantasmal, una imagen distorsionada de aquellos que habían partido. El miedo se apoderó de mí y mi pulso se aceleró. No sabía si lo que estaba viendo era real o si era el resultado de mi agotamiento y la oscura atmósfera de la morgue. Pero a medida que observaba, los cuerpos parecían moverse lentamente, como si estuvieran atrapados en un ciclo perpetuo de agonía y confusión. En un instante de valentía,
me acerqué a una de las mesas. La figura distorsionada en la camilla parecía darme la bienvenida, sus ojos sin vida mirándome fijamente. Extendí la mano para tocarla, y en ese momento, la figura se desvaneció en el aire, dejando atrás un eco de susurros y lamentos. El aire se volvió más frío y denso, como si las energías atrapadas en la morgue estuvieran intentando comunicarse conmigo. Sobrepasado por el miedo, corrí fuera de la morgue y no miré atrás hasta que estuve a salvo en la luz de la mañana. Conté mi experiencia a mis colegas, pero muchos eran escépticos y atribuyeron mis percepciones a la fatiga y al estrés. Sin embargo, lo que vi y sentí esa noche quedó grabado en mi memoria de manera imborrable. Aunque dejé mi trabajo en la morgue poco después, las imágenes de los cuerpos distorsionados y las sensaciones gélidas nunca me abandonaron. La experiencia me dejó con la certeza de que hay fuerzas en el más allá que van más allá de nuestra comprensión y que los lugares como la morgue pueden ser puntos de convergencia entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus.